Capítulo 20 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. Bueno, apenas había amanecido, entraba la luz del cielo en el lugar donde se encontraba Don Quijote. Este hombre se levanta y ve a Sancho ahí acostado y empieza a llamarlo, a moverlo. Él todavía estaba roncando y cuando él simplemente había abierto los ojos, le dijo que él era un hombre bienaventurado, que él era afortunado porque simplemente podía dormir sin ninguna preocupación, que al menos él no tenía encantadores que lo siguiesen, porque dormía sin tener vigilia, sin celos de su mujer, sin pensar en las deudas, sin pensar en lo que pudiese o no pudiese comer su familia, ni él, obviamente. No lo angustiaba lo que pudiese pasar de ahora en adelante, no le importaba muchísimo lo que era la ambición, que era tan afortunado que podía dormir en paz sin tener ningún mal pensamiento, sin nada que lo fatigara, ni que lo llevase más allá de los límites, que el criado podía dormir mientras el amo o su señor estaba velando. Entonces estaba pensando Don Quijote en cómo iba a sustentar, mejorar y hacer mercedes respecto a su criado, que él se acongojaba de pensar en muchas cosas que le tocaba como caballero andante, pensando en la fertilidad y abundancia. Entonces en esa parte a mí me parece bonito como pensar en wow. Uno dice, ay, ese man está muy loco, ese man no piensa como en lo que pueda suceder, pero realmente él sí se preocupa por lo que puedan pasar, por lo que suceda de ahora en adelante. Entonces yo realmente quedé como wow, Don Quijote es una persona común y corriente. O sea, es tan normal que incluso se afana pensando en esos sobresaltos, porque uno dice, ese man no piensa en las consecuencias de lo que hace. Pero sí, realmente aquí lo demostró diciendo todo esto. Bueno, después de eso, Sancho simplemente terminó de levantarse. No se quería parar porque estaba como dormido. Y entonces Don Quijote le arrima con la lanza y él ya se despierta todo perezoso y todo, pero bueno, él le estaba diciendo que ahí en esa enramada salía el olor a tufo, a asadores. Sí, entonces él estaba ahí viendo y como pensativo también en qué iban a hacer, que para dónde iban a coger. Se le asombró por el olor y por lo que estaba viendo apenas despertaba. Entonces simplemente Don Quijote dijo que por fin se parara, que irían a ver los desposorios y a ver qué pasaba con Basilio. Entonces Sancho dice que hiciese lo que quisiese, que él esperaba que Quiteria se casara con Camacho por el dinero, porque incluso aunque tuviera todas las habilidades del mundo, no era lo mismo, que realmente era mejor apostar por un hombre de dinero que por un hombre como Basilio, quizá, porque era más fácil conseguir como esos dones y esas habilidades naturales, como en las habilidades que tenía Basilio a conseguir el dinero. Entonces que sería muy boba Quiteria si desechaba la oportunidad de casarse con Camacho por escoger a Basilio, que de una u otra forma no tenía nada
o pues mucho que ofrecerle. Entonces que ella debía aprovechar el buen dinero y que llevar una vida buena, porque sobre tal persona se podrían construir ciertas bases y ciertas cosas bonitas que quizá admiraba en Basilio. Y Don Quijote pues ahí ya se sorprendió como, hey Sancho, ¿estás pensando? ¿Cómo vas a concluir tales cosas? Que no te va a quedar tiempo ni de dormir ni de comer, porque todo el tiempo lo gastas en hablar bobadas, por así decirlo. Entonces Sancho dice que tiene que hacer buena memoria para recordar que en tiempo anterior habían hecho un trato de que, pues eso fue antes de que salieran de la casa, de que él podía hablar lo que quisiese en cualquier momento, mientras no ofendiera a su prójimo o a su amo. Entonces Don Quijote dice que no se acuerda de eso y que lo que sea que hubiese dicho, que se organizasen, pues porque ya iban a celebrar el matrimonio en la mañana y que no iba a ser en el calor de la tarde. Entonces Sancho hizo eso, organizó pues a Rocinante, organizó a su asno y los dos fueron entrando por la enramada que habían visto anteriormente, antes de que se durmiera. Entonces lo primero que vio Sancho fue el asador. Vio que ahí había un montón de comida, que había una cantidad de carnes que, mejor dicho, que en 6 ollas, que no, él se sorprendió, que eran 6 medias tinajas, que había un rastro de carne, que, mejor dicho, ese hombre estaba pero emocionadísimo. Aquí hablan de que se podría contener la carne que consume una ciudad, o sea, en los rastros de carne que él mencionaba. Que parecían palominos, que liebres, que gallinas, que, ay, mejor dicho, ese hombre estaba pero emocionadísimo porque había de todo, pájaros, eso, Dios mío. Lo que él más le sorprendió entonces fue esto. Y Sancho empezó a contar y que más de 70 saques, mejor dicho, eso había de todo, abundancia por donde fuese. O sea, el hombre, Camacho, realmente era rico. Según ellos, todo lo comprado no había sido comprado en libras, sino en arrobas. Arrobas es un método, era un método de peso, o sí, de masa, para medir la masa en ese tiempo. Y una arroba equivaldría por ahí a 11.500 kilogramos. Entonces que eso estaba llenísimo, que habían vinos, que habían de todos, que pues los pollos y que los pájaros estaban colgados en los árboles simplemente para que los enfriara. Había 2 tarros enormes de aceite para fritar pues las cosas. Mejor dicho, eso estaba llenísimo, eso abundaba. Y que aunque todo era muy rústico y los instrumentos pues wow, porque estaban colgados pues en los árboles y lo que usaban, o sea, tenían comida como para sustentar a un ejército. Entonces es muy sorprendente que mientras Sancho pensaba pues en que se le iba a acabar el alimento de las alforjas, esa gente tuviese tanta comida para una boda. Realmente yo a veces me pongo a pensar en que, o sea, uno tiene muchísimas cosas y a veces malgasta el dinero o los bienes materiales de una manera impresionante, sabiendo que existe gente que se está muriendo de hambre. Y wow, a veces un bocado de comida que uno tiene aquí a disposición, hay niños o personas que mueren por no tenerlo. Entonces, wow, a veces parece que la vida es muy injusta en muchos aspectos. Sin embargo,
siempre hay que tratar de buscar soluciones a ese tipo de cosas. A la pobreza principalmente, que es un problema muy grande en el mundo. Hay que buscar la solución. Y finalmente, pues es lo que nos enseña la vida, a buscar soluciones. Bueno, continuando con la historia. Sancho Panza lo miraba todo y él estaba emocionadísimo. O sea, él deseaba también comer y mejor dicho, ay no, yo creo que ese hombre estaba que se derretía y él quisiera vivir ahí con esa comida, porque es que realmente era mucha. Y ustedes saben que a Sancho le encanta comer y tener todo en abundancia. Y aunque él es ambicioso en cierta forma, nada le preocupa. O sea, él es como tan relajado en muchas cosas. Él miraba pues los sartenes, las calderas y bueno. Entonces él trataba de como de meter la mano, todo eso. Y llegó a uno de los cocineros y le pidió que por favor le dejara mojar el pan que había cogido. Y entonces le dice el cocinero: hermano, este día no es de aquellos sobre quien tienen jurisdicción la hambre. Merced al rico Camacho. Apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón y espumad una gallina o 12. Y buen provecho os hagan. Mejor dicho que no, aquí no venimos a tener hambre, aquí venimos a comer, aquí venimos a disfrutar de todo esto. Entonces Sancho le dijo que esperara, Sancho le dijo que no había visto nada, que no encontraba pues qué coger. Y el cocinero le dijo que esperara, que mejor dicho que él se lo iba a conseguir y en fin. Todo eso en una boda de alguien que no se quería casar. Lo que hace el cocinero entonces es sacar como una media de tinajas y ahí puso 3 gallinas y 2 gansos y se los dio a Sancho. Entonces le dijo que comed, que aquí no hay para ver hambre, bueno, en fin. Entonces, en esa parte lo que hace Sancho es decirle: no, pero es que no tengo dónde echarlo. Y lo que le dice es que se lo lleve en la cuchara que él estaba dando en ese momento. Mientras todo esto le sucedía a Sancho Panza, Don Quijote estaba encantadísimo viendo cómo pasaban como aproximadamente 12 labradores en sus yeguas. Y estaban dando pues como una especie de show. Mientras llegaban en la pradera, pues en el prado, dieron muchas carreras y gritaban diciendo: ¡viva Camacho y Quiteria! Él tan rico como ella hermosa y ella la más hermosa del mundo. Entonces Don Quijote, pues al escuchar esto, obviamente, ¿ustedes a quién se imaginan en quién pensó? Dulcinea del Toboso. ¿Qué dijo él? No, pues si estos hombres vieran en algún momento a Dulcinea del Toboso, cambiarían de parecer inmediatamente. Porque es que realmente para Don Quijote, su Dulcinea era la mujer más hermosa del mundo. Entonces dijo que al verla seguramente quitarían sus alabanzas de Quiteria. Bueno, después de esto empezaron a llegar más personas por la enramada. Aparecieron muchísimas gentes en sus yeguas, en sus caballos, en sus bestias, y estaban haciendo danzas también. Entonces uno de las yeguas les pregunta a los danzantes, que también habían espadachines, en fin, que si nadie se había herido. Y bueno, no, pues menos mal, ninguno se había herido y todos iban sanos. Entonces empezaron a darse cuenta de que habían muchas más danzas con mujeres y, mejor dicho, todo eso le había parecido hermosísimo a Don Quijote. Principalmente la danza de los espadachines. Pues obviamente Don Quijote, con lo de su caballería, los espadachines, todo eso lo vuelve loco, más loco. Entonces, mientras los veía, él consideraba que eran unos magos en lo que hacían. Entonces vio también cómo entraban unas hermosísimas doncellas que no pasaban ni de 14 para abajo, ni pasaban los 18.
que mejor dicho eran hermosísimas doncellas que parecían rosas, jazmines. Mejor dicho, él estaba encantado con eso, mientras su Sancho Panza estaba encantadísimo con la comida. Bueno, las muchachas también acaba de decir que iban guiadas era por una matrona. Y pues no, mejor dicho, era una anciana. Pero realmente Don Quijote lo que le asombraba no era como la belleza, sino las danzas y las cosas tan lindas que hacían. Entonces durante eso pues ya apareció la poesía y que la dádiva, bueno, en fin, aparecieron un poco de actividades antes de que se diera la boda. En esto pues aparece otra danza donde habían 8 ninfas y estaba pues Cupido, todos adornados. Las ninfas iban como en 2 hileras, entonces estaban los dioses, pues como las ninfas del interés, bueno, la poesía, en fin. Ellos representaban como todas esas cosas hermosas que conocemos. Entonces empezaba la danza Cupido, entonces ya luego se alzaban al aire unas doncellas y empezaban pues como a decir sus coplas y poemas. Por ejemplo, hay uno que a mí me gustó mucho y pues lo dice una de las doncellas, que dice: yo soy el Dios poderoso en el aire y en la tierra y en el ancho mar hondoso, y en cuanto el abismo encierra en su baratro espantoso. Nunca conocí que es miedo, todo cuando quiero puedo, aunque quiera lo imposible, y en todo lo que es posible mando, quito, pongo y vedo. Hay otra copla que dice: soy quien más que amor, y es amor el que me guía. Soy de la estirpe mejor que en el cielo en la tierra cría, más conocida y mayor. Soy el interés, en quien pocos suelen obrar bien, y obrar sin mí es gran milagro, y cual soy te me consagro, por siempre jamás. Amén. Y luego hubieran otros versos y otras cosas así como: es dulcísimos conceptos la dulcísima poesía, altos, graves y discretos. Señora, el alma te envía, envuelta entre 1000 sonetos. Si acaso no te importuna mi porfía tu fortuna, de otras muchas envidiada, será por mí levantada sobre el cerco de la luna. Y por último, el último que diré es el siguiente: llaman liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad y del contrario, que arguye tibia y floja voluntad. Mas yo, por te engrandecer, de hoy más pródiga hay de ser, que aunque es un vicio honrado y de pecho enamorado, que en el dar se echa de ver. Entonces, a mí aquí me parece que es bueno resaltar esa forma de escribir de Cervantes. O sea, ese hombre tuvo que pasar mucho tiempo escribiendo para escribir una obra tan buena. O sea, esta obra es increíble. Además, es que no es solo el texto, es que realmente esta obra sí o sí es maravillosa. Uno al principio decía, uy no, que obra más maluca. No maluca por cómo fuese escrita, no maluca por la historia, sino más bien porque para nosotros es un reto leer obras antiguas, porque pues igual el idioma no es lo mismo, porque es que sabemos que los idiomas van evolucionando, entonces es por eso. Y así se toman extranjerismos y bueno, igual España no hablan igual que en Colombia, no se tienen las mismas palabras, o sea, cada región toma conceptos diferentes, y entonces es eso. Después de todo esto, continuaron bailando, haciendo representaciones, el amor, el interés,
El amor cada vez que pasaba pues disparaba sus flechas, el interés quebraba alcancías, tiraba billetes, arrojaba cadenas, cosas así. Y en un momento arrojaron a una doncella, dejándola descubierta. Y entonces ahí bailaban y mejor dicho. El amor hicieron ademanes de quitarle la doncella al interés. Y todo esto se parece mucho a la historia. O sea, ¿qué va a hacer realmente Quiteria? ¿Ama más a Basilio o ama más el poder que puede obtener con Camacho? ¿Quién sabe? O sea, uno puede decir, ay no, obviamente, el amor. Pues es lo que la mayoría diría. Obviamente no, Basilio, es que mejor dicho. Pero es que uno también se pone a pensar, listo, esa mujer puede estar muy enamorada, pero es que vámonos a la época. A la época importaba, según su linaje, según sus bienes materiales, según lo que le pudiese dar su marido. Todo eso importaba en la sociedad. Y hoy en día igual importa. Ay no, es que usted tiene un marido que gana menos dinero que usted, entonces él es un mantenido. O sea, son ese tipo de cosas de que siempre se ha visto un machismo impresionante. Y bueno, es muy complejo trabajar de esta manera. Y tomar decisiones también debe ser durísimo. Para ella no debió ser nada fácil pensar en, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque lo que les decía, todo el mundo diría, obvio, Basilio es el amor de su vida. Pero también hay otros factores en los que pensar. Finalmente, para terminar el baile, lo que hicieron fue que encajaron a la doncella en el castillo. Solo lo soltaron todos los que querían agarrarla y desconcertarla de su tranquilidad. Entonces todos quedaron muy conmocionados porque fue una danza muy linda. Y todos pues miraban y quedaban súper contentos. Don Quijote notó lo mismo que yo les estaba diciendo, que encajaba perfectamente con la historia de Quiteria con respecto a Basilio y a Camacho. Entonces le preguntó a una ninfa que quién había organizado esa obra y que él le dijo que era un bachiller o beneficiario o algo así del pueblo, que era conocido pues por sus invenciones. Entonces Don Quijote dice que seguramente debía ser amigo de Camacho más que de Basilio, porque en la danza había encajado perfecto, ya que demostraba las habilidades que tenía Basilio y la riqueza de Camacho. Sancho Panza, que ya pues después de comer y todo eso, y escuchaba lo que decía Don Quijote, decía que el rey para él era Camacho, o sea, tenía lo que fuese Camacho. Y Don Quijote decía que era un villano, que realmente Sancho era un villano y en fin. Recordemos pues que para este tiempo villano no significaba un enemigo o algo así, sino que vivía en las vías. Seguramente él le quiso decir como que era más torpe o menos inteligente o simple labrador. Entonces, continuando con esto, Sancho pues siguió comiendo y Don Quijote pues le pide que se quedase callado prácticamente. Entonces Sancho simplemente él estaba diciendo que él jamás conseguiría lo mismo con Camacho que con Basilio y todo esto. Entonces lo que Quijote hace es decirle que por favor se callara, que ya acabase su discurso, y Sancho le dice que él solo guardaría silencio cuando estuviese en la tumba, porque Don Quijote le había dicho a él que esperaba que antes de morirse pudiese encontrar el silencio con Sancho. Entonces empezaron a hablar pues como sobre la vida y la muerte, y entonces Sancho dijo que llegaba de igual manera a la persona más rica que a la persona más humilde, la muerte, obviamente. El Quijote le responde pues a Sancho que por eso que había dicho Sancho podría ser un predicador. Y ustedes saben que los refranes que dice Sancho son buenísimos.
Entonces Sancho responde que bien predica quien bien vive. Don Quijote le dijo que no entendía cómo Sancho podía saber tanto si el principio de la sabiduría era el temor a Dios y Sancho temía más a un lagarto. Entonces, wow. Respecto a esto, yo creo que eso es cierto. Yo creo que el entendimiento no viene solo de Dios, sino que sí es temerle a ciertas cosas. Igual, arriesgarse también, pero el temor a Dios yo creo que tiene que ver con los límites, con todo esto de que hay que aprender a hacer las cosas. Entonces, bueno, tras eso Don Quijote y Sancho Panza volvieron a comer otra vez de la olla en la que Sancho había comido al principio. Y así, pues, termina el capítulo número 20 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. A esto hace una crítica Agustín Redondo nuevamente. Dice que en este capítulo, que empieza por una discreta parodia del estilo pastoril, se invierte en realidad la orientación sugerida, pues se asiste en primer momento al triunfo del carnavalesco Sancho, hombre de la naturaleza primitiva, en el marco de una verdadera tierra de jauja, la que corresponde a la abundancia alimenticia ocasionada por la boda. El pobre campesino, obligado a luchar contra el hambre, puede por fin saciar con fruición su voracidad elemental y beber vino a sus anchas. Por eso, si en el capítulo precedente se había inclinado a favor de Basilio, cambia ahora de parecer y exalta a Camacho el Rico, mientras que Don Quijote seguirá un camino opuesto. Una vez más se ilustra de tal modo ese juego de reversibilidad que tanta importancia tiene en el libro, y es una de las manifestaciones del cambio de perspectiva y de la realidad problemática. Estas críticas pueden ser encontradas en el Centro Virtual de Cervantes. Aquí aparece todo los críticos respecto a cada capítulo de Don Quijote de la Mancha.